Columna lumbar. Vamos a ver en la columna lumbar en una vista de frente, donde este va a tener que ser rectilíneo y simétrico en relación a la línea de las apófisis espinosas, donde el ancho también de los cuerpos vertebrales y de las apófisis transversas va a ir disminuyendo de abajo hacia arriba, y que la línea que va a unir la altura de las crestas, de ambas crestas ilíacas, tiene que coincidir con el espacio intervertebral entre L4 y L5. Además, la parte más externa de los alerones sacros tiene que caer en el fondo de la cavidad cotiloidea, y la línea de las apófisis espinosas, que por delante es la línea media de los cuerpos vertebrales, va a caer en la sínfisis del pubis. En una vista de perfil, esta columna lumbar va a tener diferentes características. Una va a estar determinada por la flecha de la lordosis lumbar, que va a estar constituida uniendo el borde posterior superior de la primera vértebra lumbar al borde inferior de la quinta vértebra lumbar. Esta línea lo que representa es la cuerda de la lordosis lumbar. En la flecha, esta representa el máximo de luz que hay entre la cuerda y el cuerpo, la parte posterior del cuerpo de la vértebra. Tiene que ser 3/4 de vértebra. Si es mayor a 3/4 de vértebra este espacio, hablamos de una hiperlordosis lumbar, y si es menor a 3/4 de vértebra, hablamos de una rectificación de la columna lumbar. Por otro lado, vamos a tener al ángulo sacro, que va a estar formado por la inclinación de la cara superior de la primera vértebra sacra digamos, respecto a la horizontal, donde esta va a tener un valor de 30 grados. Si este ángulo sacro tiene más de 30 grados, hablamos de una hiperlordosis, donde el sacro se horizontaliza. Y si este ángulo sacro tiene menos de 30 grados, estamos en presencia de una rectificación de la columna lumbar, donde el sacro se va a verticalizar. Bien, además vamos a tener al ángulo lumbosacro, que va a estar formado por el eje de la quinta vértebra lumbar y el eje de la primera vértebra sacra, o también puede ser de todo el sacro. Este ángulo va a ser de 140 grados, donde si es más de 140 grados, estamos en presencia de una rectificación de la columna lumbar, y si es menor a 140 grados, estaríamos hablando de una hiperlordosis lumbar. Otro ángulo que tenemos que observar es el ángulo de inclinación de la pelvis. Este ángulo va a estar formado por la inclinación sobre la horizontal de la línea que se extiende entre el promontorio sacro y el borde superior de la sínfisis del pubis. Este ángulo va a ser de 60 grados. Si es mayor a 60 grados, estamos hablando de una anteversión de la pelvis, y si es menor de 60 grados, estaríamos hablando de una retroversión de la pelvis. Entonces, tenemos 4 características. Uno va a ser el ángulo sacro, que es de 30 grados, el ángulo lumbosacro, que es de 140 grados, el ángulo de inclinación de la pelvis, que es de 60 grados, y la flecha de la lordosis lumbar, donde lo normal es que en ese espacio abarque 3/4 de vértebra. Bien. Acá tenemos los ángulos en esta imagen. Y otra de las cosas que tenemos que ver es qué característica tiene esta vértebra lumbar.
Y vamos a empezar por el cuerpo, donde este cuerpo, como ven, es voluminoso, es más ancho y alto, que vamos a ver después en las otras vértebras de la columna, debido a que tiene que soportar el peso del cuerpo. Tiene forma reniforme con un eje transversal mayor que el anteroposterior. Por detrás vamos a tener el agujero medular, que tiene forma de triángulo y es pequeño. Las apófisis espinosas, que es cuadrilátera, robusta, se dirige horizontal hacia atrás y que se va a encontrar a la misma altura que el cuerpo vertebral. Las apófisis transversas, que son llamadas apófisis costoideas, son abultadas y se las denomina costoideas por el hecho de que son resabios de costillas. También tenemos las láminas vertebrales, que son altas, se van a dirigir hacia atrás y adentro, pero la característica que tiene es que se van a encontrar en un plano oblicuo. Por otro lado, tenemos a las carillas articulares, que van a estar dispuestas en un plano más sagital que frontal, y vamos a tener que la carilla articular superior va a mirar hacia atrás y hacia adentro, y que la carilla articular inferior va a mirar hacia adelante y hacia afuera. La gran característica que van a tener la disposición de estas carillas articulares es que me va a limitar el movimiento de rotación. Vamos a tener también los ligamentos iliolumbares, que van a unir la lumbar, la cuarta lumbar, la quinta lumbar hacia el hueso ilíaco. Entonces, vamos a tener dos fascículos. Un fascículo superior, también denominado fascículo iliotransverso lumbar superior, y el fascículo inferior, también denominado iliotransverso lumbar inferior. Vamos a describir el superior o iliotransverso lumbar superior, donde este se va a, digamos, el origen de este va a ser en el vértice de la apófisis transversa de la cuarta vértebra lumbar, y lo que tienen que saber es la dirección de estas fibras, que van a ir hacia abajo, hacia afuera y hacia atrás, hasta la cresta ilíaca, en la cual no se va a insertar. Después vamos a tener el fascículo inferior, como dijimos antes, también denominado iliotransverso lumbar inferior, donde va a ir del vértice y borde inferior de la apófisis transversa de la quinta vértebra lumbar, dirigiéndose hacia abajo y hacia afuera para insertarse en la cresta ilíaca por delante y por dentro del fascículo iliotransverso lumbar superior. En este fascículo se van a distinguir dos fascículos, uno que va a ir al ilíaco, que sería el fascículo ilíaco, y otro el fascículo sacro, que se va a dirigir hacia adelante y va a terminar en la parte anterior de la articulación sacroilíaca y en la parte más externa, ¿no?, del alerón sacro, como se ve en la imagen. Ahora, estos ligamentos también se van a tensar y distender en los movimientos de la columna lumbar. Vamos a tener que, en la inclinación lateral, los ligamentos iliolumbares se van a tensar en el lado de la convexidad y me van a limitar a 8 grados la inclinación de la cuarta lumbar sobre el sacro. Y del otro lado, es decir, del lado de la concavidad, estos ligamentos se van a distender. Ahora vamos a ver en el movimiento, qué es lo que ocurre en el movimiento de flexo-extensión. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Tenemos que los ligamentos que durante la flexión entran en tensión va a ser el fascículo superior del ligamento iliolumbar, ya que este
recordemos que se dirigía oblicuamente hacia abajo, hacia afuera y hacia atrás, y en cambio se va a distender en la extensión. Todo lo contrario ocurre en la flexión, donde el fascículo inferior del ligamento iliolumbar está distendido, porque se dirigía, recordemos, hacia adelante, pero se va a tensar durante la extensión. Entonces, toda la movilidad de la charlena lumbosacra está muy limitada por la potencia que tienen estos ligamentos iliolumbares. Bien, vamos a ver ahora los movimientos, las características que van a tener estos movimientos de flexión, extensión, después vamos a ver inclinación y rotación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la flexión? Tenemos que en la flexión la vértebra superior se va a inclinar y se desliza hacia adelante. Entonces, el núcleo del disco intervertebral se va a desplazar hacia atrás, tensando el ligamento vertebral común posterior. El disco aumenta el espesor en la parte posterior y disminuye este espesor en la cara anterior. Las carillas articulares inferiores de la vértebra superior se van a elevar, se van a ir hacia arriba. Tienden a separarse estas carillas articulares, las superiores de la vértebra inferior, tensando todos los medios de unión, todos los ligamentos del arco posterior. Y lo que vemos también es que las apófisis espinosas se van a separar. El límite de la flexión de la columna lumbar es de partes blandas. Bien, entonces, como decíamos, el límite para la flexión de la columna lumbar es de partes blandas. Es decir, se va a poner en tensión el ligamento amarillo, el interespinoso, el supraespinoso, el ligamento vertebral común posterior y el ligamento de la articulación interapofisiaria. Bien, podemos decir además que todo movimiento de flexión lumbar lo que va a provocar es una disminución de la lordosis, es decir, que va a tender hacia la rectificación. La extensión, ¿qué es lo que ocurre en este movimiento? La vértebra superior se inclina y se desliza hacia atrás, el núcleo del disco intervertebral se desplaza hacia adelante, tensionando al ligamento vertebral común anterior. Se van a comprimir los agujeros de conjunción, recordemos que por ahí salían, digamos, los nervios, creando entonces de esta manera, biomecánicamente, una gran tensión en la región anterior. Aumenta el espesor del disco en la parte anterior y va a disminuir el espesor del disco en la parte posterior. Las carillas articulares se van a encastrar aún más y se va a provocar un choque óseo, este movimiento de extensión de las apófisis espinosas. El límite, entonces, va a estar dado por el choque de las apófisis espinosas y por la gran tensión del ligamento vertebral común anterior. Podemos decir que en el movimiento de extensión me va a llevar a una hiperlordosis lumbar. Bien. Entonces, las amplitudes, ¿cuáles van a ser? En la extensión de 30 grados, que se va a acompañar de una hiperlordosis, la flexión de 40 grados, que se va a acompañar de una rectificación de la columna lumbar. Entonces, ¿qué nos dice? Que la movilidad del raquis lumbar
decrece con la edad, pero no, o sea, por eso no solo hay que focalizarse en estabilizar al complejo lumbopélvico, sino también darle movilidad. En cuanto a los movimientos de rotación o inflexión del raquis lumbar, inflexión o inclinación del raquis lumbar, tenemos que hacer la siguiente salvedad, de que cuando hablamos de movimientos de rotación e inclinación en la columna en general, se dan movimientos acoplados. ¿Qué significa? Que cuando yo hago una rotación, esta rotación me va a implicar una inclinación, y que cuando hago una inclinación, esto me va a implicar una rotación. Ahora, en la región lumbar, lo que ocurre es que la rotación y la inclinación se van a dar siempre hacia el mismo lado. Pero lo que tenemos que ver es también la inclinación y la rotación de manera analítica. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en la inclinación lateral, que va a ser de 20-30 grados? Si la inclinación es hacia la izquierda, el disco intervertebral va a ser expulsado hacia la derecha. Y si la inclinación es hacia la derecha, el disco se va a expulsar hacia la izquierda, es decir, hacia el lado de la convexidad. Va a disminuir el espesor del lado en el que se inclina la columna lumbar, y el elemento que se tensiona es el ligamento hirtentransverso del lado de la convexidad. En segundo lugar, existe un límite también que va a estar dado por el contacto, el choque de las carillas articulares del lado de la concavidad, es decir, del lado donde yo me inclino. Y las carillas del lado de la convexidad se van a separar, y del lado de la concavidad se van a encastrar aún más. El núcleo se va a desplazar ligeramente hacia el lado de la convexidad, y el ligamento amarillo y el de las, digamos, los ligamentos de las articulaciones interapofisiarias se van a tensar también del lado de la convexidad. En cuanto a las rotaciones, van a ser de 20 grados. Perdón, de 10 grados. 5 grados hacia cada lado. Es el movimiento más limitado que va a tener la columna lumbar, y esta limitación, como vimos antes en las características de la columna, del cuerpo de la vértebra lumbar, va a estar limitado esta rotación por el choque de las carillas articulares debido a la disposición que tenían. Bien. En esta imagen lo que podemos ver es la charnela lumbosacra, que sería la unión entre la lumbar 5 y el sacro. Esta charnela lumbosacra es el punto más débil que va a tener el raquis debido a la inclinación que tiene la primera vértebra sacra y la última vértebra lumbar, que forman aproximadamente un ángulo de 45 grados. L5 tiende a resbalar hacia abajo y hacia adelante. Una característica que tiene L5 es que es más alta la cara anterior que la cara posterior. Y que cuando, digamos, el sacro, ¿qué es lo que ocurre? Tiende a horizontalizarse, L5 tiende a irse hacia abajo y hacia adelante. Entonces, ¿qué tenemos? Que L5, al tender a caerse hacia adelante, a deslizarse sobre la cara superior del sacro, ¿quién lo va a frenar a esto?
el choque de las carillas articulares, las inferiores de L5 y las superiores del sacro, y los ligamentos del arco posterior. En esta imagen, además, lo que podemos ver es el istmo vertebral, donde el istmo vertebral sería la porción del arco posterior de la vértebra comprendido entre la apófisis articular superior y la apófisis inferiores. ¿Qué es lo que ocurre? Esta zona a veces suele fracturarse o suele fisurarse. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si se fractura o fisura este istmo de L5, ¿sí? Pero no se desplaza, estamos en presencia de una espondilolisis. Ahora, si L5 se corre de su lugar, o sea, se desplaza hacia abajo y hacia adelante, estamos hablando de una espondilolistesis. Tenemos diferentes grados de espondilolistesis, donde en el grado 1, digamos, lo que se desplaza, la amplitud de desplazamiento es de 1/4 del cuerpo de la vértebra. En el grado 2 es la mitad del cuerpo de la vértebra. Y en el grado 1 y 2 es un tratamiento paliativo. Después tenemos el grado 3, donde el desplazamiento corresponde a un 3/4 de vértebra, y el grado 4 es una luxación total del cuerpo de la vértebra, donde en el grado 3 y grado 4 es tratamiento quirúrgico. En la imagen 21, ¿qué podemos ver? Podemos ver se observa esto mediante una proyección, ¿no?, de una radiografía con una proyección oblicua, que se ve la imagen similar a la de un perro, donde hay una espondilolistesis o puede haber una espondilolisis. Cuando, digamos, se ve que el cuello del perro, falta el cuello en realidad del perro. Entonces quiere decir que hay una fractura. Bueno, ahora lo que vamos a ver van a ser los músculos de la región lumbar. Este corte, como podemos observar, es a nivel de L3. Y vamos a tener 3 grupos musculares en la región lumbar. Vamos a tener los músculos de la región posterior, los músculos laterovertebrales y los músculos de la región anterolateral. Los músculos de la región posterior, que bueno, son los que van a hacer la extensión, vamos a tener 3 planos. Por un lado, vamos a tener al plano profundo, donde vamos a tener al transverso espinoso, al dorsal largo, al sacro lumbar, al espinoso dorsal, al interespinoso, que no se ve. Entonces van a ser 5. En el plano, bueno, tenemos que todos estos, ¿sí?, lo que van a realizar es la extensión. Después vamos a tener en el plano medio, tenemos un solo músculo que va a ser el serrato menor postero inferior. Y en el plano superficial vamos a tener al dorsal ancho, que a nivel de L3 es aponeurótico. Entonces todos estos hacen la extensión de la región lumbar. Y el dorsal ancho lo último. Bien. Bien, eso es en los músculos de la región posterior. Ahora también vamos a tener los músculos, ¿sí?, de la región lateral o laterovertebrales,
Bien. Donde vamos a tener dos músculos. Por un lado, el cuadrado lumbar, que recordemos que tenía 3 fascículos. Estos 3 fascículos, uno iba desde la duodécima costilla al ilíaco, otro fascículo de la duodécima costilla a la apófisis transversa de las vértebras lumbares, y el otro fascículo de la apófisis transversa al ilíaco. Y la contracción unilateral del cuadrado lumbar lo que realiza es una inclinación de la región lumbar hacia el mismo lado. El otro músculo de esta región es el psoas, donde su origen era en las caras laterales de los cuerpos de las vértebras lumbares, y cuya acción va a ser la flexión del raquis lumbar, porque va a tomar punto fijo en fémur, la inclinación al mismo lado y la rotación al lado opuesto. Bien. El psoas ilíaco, cuadrado lumbar, y nos quedan por ver los músculos de la pared del abdomen, que pertenece al grupo anterolateral. Vamos a tener, por un lado, un plano central, ¿sí?, donde van a estar los rectos del abdomen. Van a estar situados por delante a ambos lados de la línea media. Por otro lado, vamos a tener el plano lateral, donde vamos a tener el oblicuo mayor, que se va a encontrar en un plano más superficial, a los oblicuos menores, que se va a encontrar en un plano medio, y al transverso en un plano profundo. Entonces, los rectos anteriores del abdomen, el origen va a ser en los cartílagos costales de la quinta, sexta y séptima costilla hacia el apéndice sifoides. Y apéndice sifoides, ¿a dónde va a ser la inserción? En pubis, en la cresta del pubis precisamente. ¿Qué acción va a tener? Va a ser flexor del tronco, es decir, que va a acercar el apéndice sifoides al pubis. Después vamos a tener a los oblicuos mayores, que es como que dibujarían una V, como si yo me pondría las manos en los bolsillos. El sentido de estas fibras es de arriba hacia abajo, de afuera hacia adentro y de atrás hacia adelante. El origen va a ser las últimas 8 costillas que se van a entrecruzar con las del serrato mayor, y la inserción es en la mitad anterior de la cresta ilíaca y en la cresta del pubis, también en la línea alba. Bilateralmente lo que va a hacer es la flexión del tronco. Unilateralmente va a inclinar hacia el mismo lado y va a rotar hacia el lado opuesto. Se pueden analizar las sinergias entre el oblicuo mayor derecho y oblicuo menor izquierdo. Después vamos a tener oblicuo menor. El oblicuo menor se va a encontrar en el plano medio, donde, digamos, la disposición de las fibras van a dibujar como una V invertida. Se van a cruzar en el espacio con los oblicuos mayores. Las fibras de los oblicuos menores se van a dirigir de abajo hacia arriba y de afuera hacia adentro. El origen va a ser en la aponeurosis lumbar, los 2/3 anteriores de las crestas ilíacas y la mitad del ligamento inguinal. La inserción es en los cartílagos costales de la 9ª y 10ª costilla y en la línea alba. ¿Cuál va a ser la acción de estos oblicuos mayores? Bilateralmente, la flexión de tronco. Unilateralmente, va a inclinar hacia el mismo lado y va a rotar también hacia el mismo lado. De acá también se tienen que sacar las sinergias entre oblicuo menor derecho, izquierdo, y también entre los oblicuos mayores y menores. Entonces, como resumen, ¿qué podemos decir? Que la extensión del raquis lumbar la van a realizar todos los músculos de la región posterior,
provocando una hiperlordosis, que a la flexión la van a realizar el recto anterior del abdomen, el oblicuo mayor y menor, el psoas, produciendo siempre una rectificación de la columna lumbar. A la inclinación lateral la va a realizar el cuadrado lumbar, el psoas, oblicuo mayor, oblicuo menor, del mismo lado que inclinan, produciendo una convexidad o escoliosis del lado opuesto al que inclinan. Por otro lado, nos quedan las rotaciones. Si yo hago una rotación hacia la izquierda, ¿quiénes la van a realizar? El oblicuo mayor derecho, el oblicuo menor izquierdo, el psoas derecho, transverso espinoso derecho, serrato menor, póstero inferior derecho. Bien. Oblicuo externo, transverso del abdomen. Bien. Y este ejercicio, ¿qué es lo que podemos observar? Si yo flexiono las caderas, ¿sí?, a 40, 30, 40 grados, ¿qué es lo que me va a provocar respecto al psoas ilíaco? Teníamos que el psoas, ¿sí?, se iba a insertar, o el origen era en la región lumbar, en los cuerpos vertebrales de la región lumbar. Y el ilíaco, en la cara interna del ilíaco, y todos iban hacia el trocánter menor. Entonces, cuando yo realizo una flexión de la cadera, lo que me va a provocar este ejercicio es una hiperlordosis lumbar y una anteversión de la pelvis. La hiperlordosis lumbar por el psoas y la anteversión de la pelvis por el ilíaco. ¿Por qué se dice que trabajan o lo usan mucho para trabajar incorrectamente los músculos abdominales? Porque acá quien está controlando esta anteversión de la pelvis y esta hiperlordosis lumbar es el recto anterior del abdomen con una contracción estática. Las acciones musculares, bueno, que van a tener que analizar: flexión, extensión, inclinación y las rotaciones.